¿Ves? Que es un 100% correr, se traiga de eso, pero... Juan Carlos, es que no estoy en la reunión. Mándame el enlace porque yo estoy en un enlace que no es. Dale. Bueno, vale. Está bien tonto, ya inició la grabación. Sí, esto no está sirviendo, no sé esto. La gente. No, la gente. ¿Cómo? Sí, es que ella es súper... Ella tiene otra empresa de cementos. O sea, distribuye cemento como por la ferretería y todo. Y... Listo. No, turismo. ¿Qué quieres? No, es que las reseñas no es todo. No. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Será que alguien me puede confirmar si me escuchan bien? Bueno, aquí veo. Sí, se te escuchaba bien. Buenas tardes, profesora. Sí, se escucha bien. Ok, listo. Bueno, ¿cómo vamos? Habemos 16 personas aquí en sala. No me da la opción de poder aceptar a nadie más. Gracias. Vamos a ver. Bueno, chicos, vamos a arrancar con la sesión del día de hoy. Para todos. Hola, hola, ¿cómo vas? Bueno, vamos a arrancar con la sesión del día de hoy, chicos. Hoy vamos con nuestra vamos con nuestro último módulo que corresponde al tema de experiencia al cliente y vamos a estar hablando de cómo generar una experiencia positiva en canales digitales, ¿cierto? Y cómo poder empezar a crear una estrategia que sea coherente, que sea lógica, que sea razonable y que de alguna u otra forma me permita a mí poder empezar a marcar la diferencia frente a otras personas en todo este tema del sector turismo, ¿cierto? Dentro de este ejercicio, chicos, que queremos lograr el día de hoy, vamos a estar hablando de cómo diseñar una experiencia y aquí vamos a enfocarnos muchísimo en las reseñas que nosotros podemos recibir en los diferentes canales digitales como Facebook, en las reseñas que podemos recibir en Google Negocio, que hace parte de algo de lo que ya nosotros hemos empezado a hablar y de lo que nosotros hemos empezado a identificar dentro de todo este proceso de acompañamiento. Recuerden que cuando yo logro generar un posicionamiento de marca, señora Liliana, te escucho. Ay, qué pena yo molestando nuevamente. No te Pero preocupes. ya nos subieron los vídeos de YouTube. Sí.
estoy pendiente de algo y es una herramienta que sirve muchísimo y son los archivos en PDF. O sea, De la presentación. claro, porque una cosa es tenerlo escrito y otra cosa es tenerlo Muy bien. en video. Entonces Listo. nos subieron eso y nos quedó faltando eso. Lo digo Listo. para que no se nos olvide porque dices que es la No te última. preocupes. No te preocupes, sí, no te preocupos. Bueno, hoy no es la última, ¿no? Nos tenemos 2 sesiones, que es la próxima semana el martes y la próxima semana el viernes. Entonces, sí, estamos de acuerdo, está pendiente el tema de que el material no se los he cargado porque no hemos finalizado el proyecto, ¿cierto? Pero tan pronto finalicemos la última sesión, ya les estaré cargando. Mañana les estoy cargando la sesión de hoy y pues a medida que vayamos avanzando, vamos terminando. ¿Listo? Ya vamos acabando ese proceso de acompañamiento, pero compromiso mío, y si no, señora Liliana, no se preocupe, sígame retacando que lo hacemos por si me llega a pasar. ¿Listo? Claro que sí, les entrego ese material. Entonces, cuando nosotros estamos en canales digitales, uno de los validadores para generar una muy buena experiencia al cliente en canales digitales es poder tener reseñas positivas. Y cuando nosotros hablamos de todo ese ejercicio de poder generar reseñas positivas, hablamos de que nosotros podemos tener reseñas en Instagram, perdón, podemos tener reseñas en Facebook, podemos tener reseñas en Google Negocio, y las reseñas de Google Negocio son las que nos van a permitir a nosotros poder generar posicionamiento, reconocimiento de marca, poder retroalimentarnos también frente a la gestión que tiene el cliente, ¿cierto? Y si tenemos un sitio web, dentro de ese sitio web también yo tengo que colocar todo el tema de reseñas para poder que estos se conviertan en validadores frente a lo que yo quiero lograr, frente a lo que yo quiero hacer. Entonces, dentro de este gran ejercicio que nosotros estamos haciendo, que es importante que tengamos en cuenta, chicos. Número uno, cuando nosotros hablamos de experiencia al cliente en canales digitales, hablamos de que el cliente que está detrás de una pantalla tiene que tener coherencia desde el primer clic que da en esos canales digitales hasta el momento en que decide comprar. Recuerden que cuando nosotros hablamos de la venta, hablamos del proceso que hay detrás de la venta. Y cuando nosotros hablamos del proceso de la venta, ya se los he explicado en clases anteriores, hay 3 pasos del proceso de la venta. El antes de la venta, el durante de la venta y después de la venta, ¿cierto? Entonces, antes de la venta, ¿qué experiencia estoy haciendo yo que las personas logren tener para poder empezar a visibilizar esos resultados, ¿cierto? Es decir, que logren concretar el ejercicio de empezar a vender. Cuando yo estoy durante la venta, cómo ese ejercicio de generar una buena experiencia a través de las reseñas se vuelven en validadores. Y después de la venta, la experiencia del cliente tiene que ser tan buena, tiene que ser tan positiva, que de alguna u otra forma tiene que permitirme a mí que ese cliente vuelva a comprarme y me referencia. Entonces, dentro de este gran ejercicio que nosotros estamos viendo, teniendo en cuenta la dinámica que está el día de hoy, vamos a estar hablando de cómo funciona el Customer Journal, es decir, cuál es el viaje que tiene el cliente desde el momento en que nos descubre hasta el momento en que vive la experiencia, evalúa la experiencia y se retroalimenta. Cuando nosotros hablamos del Customer Journal, el Customer Journal es ese viaje que tiene el cliente y tenemos que entender que el viaje que tiene cualquier persona que está comprando en canales digitales para en el momento en que compra un producto o en el que decide comprar un producto o un servicio a través de canales digitales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta frente al tema del Customer Journal? Número uno, que las emociones cuando yo empiezo a descubrir una marca, cuando yo quiero comprar un producto en internet, cuando yo quiero indagar sobre cierto servicio que hay en el mercado, el Customer Journal siempre inicia en una emoción positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que en este sentido yo tengo que organizar y tengo que empezar a catalogar, ¿cierto? O entender cuáles son las emociones que tiene mi cliente durante el proceso de compra. Entonces, entendiendo que el Customer Journal inicia desde un aspecto positivo, desde el primer momento, que es ese momento de verdad, donde me descubre, y el cliente por dónde me puede descubrir, por una de las redes sociales que ustedes tengan disponibles para su cliente, o a través de un sitio web, o a través de un buscador, o a través de la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, el cliente me descubre, conoce mi oferta turística y empieza a pasar por un proceso de consideración. Entonces, el cliente inicia con una emoción positiva y dentro de todo ese proceso de indagar y de buscar,
Entonces, yo los descubro, voy a su perfil de Instagram, busco todas las experiencias o indago e interactúo con las experiencias que ustedes me están generando a través de la plataforma de Instagram y ahí yo empiezo a considerar y empiezo a comparar. Es decir, así como los consulto a ustedes, empiezo a consultar otras marcas que también me empiezan a ofrecer lo mismo y empiezo yo a comparar. ¿Y cómo comparo? Mirando el nivel de satisfacción que sienten sus clientes a través de los comentarios que dejan en publicaciones, a través de las reseñas que dejan de Google, a través de las reseñas que se dejan en TikTok, a través de los comentarios, a través de las reseñas que tienen en el sitio web. Y ahí yo empiezo a considerar si les compro o no le compro. Y llega un momento de verdad y es cuando las personas nos escriben en WhatsApp, ¿cierto? O nos escriben a través de uno de los medios que nosotros tenemos. Si yo les escribo, los considero y les escribo y ustedes no me responden a tiempo, ahí la emoción baja. ¿Qué quiere decir que la emoción baja? Que la experiencia está disminuyendo porque ustedes, si yo les dejo un mensaje y me escriben a los 2 días, me responden a los 2 días, me responden a las 20 minutos, el cliente se encuentra ya frío. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de recibir un mensaje por WhatsApp, el cliente está caliente. Es decir, está en la emoción de querer consultar, de querer aprender, de querer entender realmente cómo está funcionando todo el ecosistema. Entonces, si yo le respondo a cambio de eso, de una forma cordial, le respondo en los tiempos, la emoción va a seguir incrementando y vamos a seguir en ese viaje del cliente con emociones positivas y ahí yo ya puedo empezar a considerar comprarles. Listo, imaginémonos que aún así el cliente sigue interesado cuando yo le respondo a las 2 horas y yo empiezo a mostrarle las diferentes reservas y la oferta turística que ustedes me hacen es muy buena. Entonces yo aquí vuelvo y subo la emoción a considerar la propuesta que ustedes me hacen. Entonces yo les presento la cotización, les presento la oferta y en el caso 1, que es cuando respondimos tarde en nuestro WhatsApp o nuestro contacto cliente, o en el caso 2, cuando yo estoy contestando al cliente y seguimos manejando el nivel de emoción, cuando yo le presento la oferta, está comprobado, puede llegar a un punto medio o puede llegar a un punto negativo, no tan negativo, y es cuando yo le presento la oferta o cuando yo le presento el tema del precio. ¿Por qué? Porque yo tengo que dejar muy sustentado y siempre cuando hay una emoción de recibir el precio, de recibir el precio de alguna otra forma me genera a mí como esa frustración o ese ejercicio que yo pueda empezar a superar y pueda empezar a evaluar. Entonces, ahí se puede bajar una emoción, pero no quiere decir que el cliente vaya a dejar de comprarme porque estamos en ese proceso. Entonces, después de que yo empiezo a reservar, entonces el cliente reserva, vuelve a subir las emociones del cliente. ¿Por qué? Porque ahí vuelve a subir la emoción porque yo ya he comprado, ya he reservado, ya he estructurado muy bien mi oferta turística y yo como cliente estoy emocionado de poder comprar y poder vivir esa experiencia. Y aquí es donde entra el juego el antes, el durante y el después de la venta. El antes es cuando me descubre, cuando interactúa conmigo, cuando yo le presento la oferta. Y el durante empieza cuando yo le digo, listo, reservo para tales días, cuánto tengo que pagar y doy la cuota inicial del viaje o como los parámetros que ustedes tengan del paquete turístico que me están vendiendo. Ahí ya entra el durante porque yo ya empiezo a vivir la experiencia y el durante dura un poquito más porque, y yo tengo que garantizarle al cliente que viva una experiencia positiva. ¿Por qué dura un poquito más? Porque tenemos que esperar a la fecha que llegue el cliente, que viva la experiencia turística con nosotros y el durante termina en el momento en el que la persona vive toda la experiencia, ¿cierto? En el que la persona vive toda la experiencia y finaliza, por decirlo así, la estadía dentro del hotel o dentro de la experiencia turística. Y ahí todas las emociones, o nosotros como empresa tenemos que garantizar que las emociones sean positivas. Porque imaginémonos que, bueno, vamos con el segundo cliente. Comenzó muy feliz preguntando por qué nos descubrió, su emoción bajó porque le respondimos tarde el WhatsApp, aún así siguió interesado y su emoción volvió a subir porque nosotros le escribimos las características del producto o las características de nuestro servicio. El cliente decide reservar, hubo una emoción media cuando le dimos el precio, aún así el cliente decide reservar, sube la emoción positiva porque el cliente ya está a punto de vivir la experiencia y entra el proceso de la venta como tal, es decir, el durante, y resulta que durante la experiencia le fue mal. O sea, le ofrecimos un pésimo servicio, la emoción bajó. ¿Qué va a pasar después de vivir esa experiencia?
el cliente va a terminar en una emoción negativa. Y cuando nosotros hablamos del Customer Journal, hacemos énfasis en que nosotros como clientes, nosotros como dueños de negocio, como dueños de empresa, tenemos que asegurarnos que el cliente comience en una experiencia positiva, con una emoción positiva y termine en una emoción positiva. Entonces, si yo le hago vivir durante la venta una experiencia negativa a mi cliente, muy seguramente el servicio postventa, que viene la tercera fase de la venta, que es el post o la fidelización, pues no va a ser positiva para este cliente porque vivió realmente una experiencia negativa. Mientras que si volvemos al caso del cliente 1, donde el cliente vivió una experiencia positiva, pasó el postventa, es decir, se fue, vivió una buena experiencia, nos dejó una reseña en Google, nos dejó una reseña en Facebook, nos recomendó con un amigo, lo incluimos en nuestro paquete o en nuestra estrategia de fidelización de clientes y él en algún momento quiere volver, nos va a volver a elegir, ¿cierto? Porque su experiencia terminó en una experiencia o en un sentimiento positivo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del Customer Journal en el sector turístico, tenemos que entender siempre que la venta se divide en tres. El antes de la venta, que es cuando el cliente nos descubre, se interesa en nuestros servicios, nos contacta y acepta nuestra oferta. El durante, que viene siendo la venta, que es cuando el cliente me paga el abono o decide hacer el paquete turístico conmigo, viene, vive la experiencia, ¿cierto? Vive su experiencia frente a lo que le hemos ofrecido, finaliza esa experiencia y ahí finaliza el proceso de venta para pasar a una tercera fase, que es la fase de la postventa o la fidelización, donde recibimos la retroalimentación del cliente, de cómo le pareció, recibimos las reseñas y si el cliente termina con una percepción positiva, que es el deber ser del Customer Journal, vamos a tener una retroalimentación mucho más eficaz, una retroalimentación mucho más estructurada frente a lo que buscan esas personas. Y ahí es donde nosotros vamos a poder entender cuál es ese paso a paso dividido en 3 pasos de la venta para generar una experiencia positiva de principio a fin y mantener unas emociones positivas de mi cliente desde el momento en que me descubre, pasando al proceso de donde considera comprarme, pasando al momento en el que me reserva, vive la experiencia y finalmente termina en el postventa o la post-experiencia, que es donde me califica y me recompra o me recomienda con un amigo. Y en cada paso que estamos viviendo durante este ejercicio, en cada uno de estos pasos, vamos a poder entender que si el cliente termina, se olvida de mí y no me deja una reseña, muy seguramente dentro de ese ejercicio tuvo una experiencia que no fue tan chévere, no fue tan agradable, pero también nosotros tenemos que hacer 2 tipos de retroalimentación. Número 1, que es importante, 2 tipos de retroalimentación. 1, que es entender realmente el cliente, qué publicaciones me hace también a través de redes sociales, pero también yo tengo que entender que dentro de ese proceso de la calificación que me hace en redes sociales, yo tengo que decirle al cliente en qué podemos mejorar, qué diseñaría usted o qué le gustaría recibir en una próxima experiencia, porque si nosotros no calificamos lo que nosotros estamos haciendo, muy difícilmente vamos a poder empezar a lograr los resultados y empezar a mejorar. Recuerden que nosotros estamos hoy viendo el módulo de la experiencia del cliente en canales digitales y parte de esa experiencia de los clientes en canales digitales es poder validar y poder entender que efectivamente si a mí me va muy bien, yo voy a empezar a replicar experiencia en tiempo real en mis redes sociales de cómo estoy viviendo la experiencia, voy a querer compartirles a ustedes material, contenido de la experiencia que yo estoy viviendo, los voy a empezar a etiquetar en redes sociales, los voy a buscar en Google para poderlos calificar y todo eso me va a permitir también a mí retribuir y poder enfocarnos realmente en lo que las personas están buscando, ¿sí? Dame un momento, chicos. Que se me va a descargar el computador. Yo pienso Señora. que no siempre, porque la gente no califican. Prácticamente uno tiene que hacer como
estrategias para que califiquen, aunque se hayan ido con un buen servicio. O sea, no es que les gustó y van a buscarlo a uno para calificarlo. No, eso también está indirecto entre nosotros, porque si recuerden que nosotros nos queremos fortalecer en un canal, pues yo tengo que decirle, oiga, señora Liliana, cuénteme cómo le pareció la experiencia. Entonces ella me va a decir, me vas a decir, no, súper chévere, realmente descansé, era lo que yo estaba buscando, todo se cumplió al pie de la letra. Ay, señora Liliana, qué bueno, nosotros estamos para servirle, nuestro objetivo es siempre ofrecerte lo mejor, ¿cierto? Queremos invitarla a que por favor nos califique en Google. O sea, hay que pedir que nos califiquen, porque lo que dice la señora Liliana es verdad, a la gente le da pereza, no se siente, o sea, sí, viví muy chévere, y como lamentablemente estamos en un mundo donde si nos va mal, ahí sí buscamos el canal para calificar mal, pero si nos va bien, nos olvidamos rápidamente y no hacemos el ejercicio de calificar. Eso pasa y tiene toda la razón la señora Liliana. Por eso nosotros tenemos que incursionar o tenemos que involucrar dentro de los protocolos, dentro de nuestros procesos, un lenguaje de un protocolo donde me permita decirle a las personas, oiga, por favor, califíqueme, ¿sí? Pero dentro del momento de verdad, el momento estrella, y seguramente posterior a eso también necesitamos hacer un proceso de calificación interna de nuestros colaboradores para poder saber en qué podemos mejorar. Pero como se trata de empezar a mostrar la experiencia positiva de nuestros clientes en canales digitales, lo que nosotros tenemos que lograr de alguna u otra forma es que esas personas nos califiquen en Google, nos califiquen en Facebook, nos dejen una reseña positiva para poderla colgar en nuestro sitio web, porque eso es lo que nos va a permitir empezar a crear una comunidad y que las personas que viajan por el mundo empiecen a encontrar una comunidad a la que quieran pertenecer y a la que quieran volver. ¿Que es fácil? ¿Que es difícil? Sí, no es tan fácil lograr las calificaciones, pero aquí sí nos toca en un proceso de pedirle a las personas que nos califiquen, y claramente cuando le pedimos eso en tiempo real a las personas, pues va a ser mucho más fácil poder alinearnos a la estrategia que se está generando, y va a ser mucho más fácil poder empezar a estructurar mejor esas estrategias que necesitamos para lograr las reseñas. Porque, muchachos, hoy en día, y creo que lo hemos visto en módulos anteriores, hoy en día es supremamente importante e indispensable poder encontrar reseñas en las personas, ¿cierto? Poder encontrar reseñas de personas reales, donde compartan sus fotos, para poder tomar decisiones nosotros como personas que estamos comprando a través de una pantalla. Entonces, tenemos que hacer un ejercicio, y es, primero, implementar un protocolo de servicio que garantice que el antes, el durante y el después de la venta sea un proceso estructurado, sea algo muy optimizado, muy estructurado para poder lograr los resultados. Segundo, poder estructurar un customer journal que me permita que el cliente comience con una emoción feliz y termine con una emoción positiva, ¿cierto? Con una emoción positiva y finalice también con una emoción positiva, y también empezar a retroalimentar si ese paso a paso que tiene el cliente. La mejor forma de crear un customer journal es la siguiente. Entonces, pensemos cómo me contacta un cliente. Entonces, Paola Tours, ¿cierto? Entonces, Paola Tours tiene redes sociales, tiene Instagram, tiene TikTok y tiene Google. Entonces, por los tres canales, Paola está creando contenido para atraer personas. Entonces, de repente, alguien encontró su perfil de Instagram y le dio clic en el enlace de WhatsApp que está en el perfil. Entonces, ahí tuvo el primer enlace. Estamos creando el Customer Journal. Y me escribe a mi WhatsApp y me dice, hola, es que estoy interesada en hacer un plan en la mano del gigante, ¿cierto? Quiero ir al Huila y quiero ir a la mano del gigante. Entonces, ahí yo rápidamente le respondo y le digo, ok, perfecto. Mira, mucho gusto, gracias por estar aquí. Somos una comunidad de personas que viajan por el departamento del Huila y que quieren vivir una experiencia inolvidable. Me presento, soy Paola y voy a ser la asesora que lo va a estar haciendo el día de hoy. Efectivamente, tenemos este tour, tenemos esto, lo otro, y yo le respondo rápidamente. Ese es el segundo contacto. Primero le da clic, segundo, ya me da información al contacto y tengo su WhatsApp. Y aquí entra la ley de los 5 primeros contactos, es decir, del seguimiento que yo le tengo que hacer a la persona cuando empieza a estar interesada. Entonces yo le digo, no, sí, perfecto, yo quiero viajar tales fechas, entonces yo busco en mi calendario, lo agendo. Tercer clic, paga, el cliente paga, ¿cierto? Cuarto punto, un cuarto paso de adquirir una experiencia conmigo, el cliente viene, vive la experiencia. Quinto paso, evalúa. Sexto paso, entra al programa de fidelización. Ese es un paso o un proceso que yo me acabo de inventar. Aquí lo más importante es que cada uno de ustedes evalúe cuál es el proceso de venta, cuál es el paso 1, cuál es el paso 2, cuál es el paso 3, de
de cuando yo empiezo a vender por internet, entendiendo que el cliente me puede contactar a mí por Instagram, me puede contactar por TikTok o me puede contactar por Google, o puede que no me escriba solamente, sino que también me haga una llamada. Y yo tengo 2 canales de comunicación, he escrito WhatsApp, segundo llamado, o puedo tener un tercer canal que es a través de mensajes directos en redes sociales. Pero yo tengo que saber de dónde me está entrando la información de los clientes que me están contactando. Y a partir de ahí, de ese primer paso, que es el que el cliente se pone en contacto conmigo, yo puedo empezar a estructurar todo ese protocolo o todo ese proceso de venta que vamos a empezar a estructurar y vamos a empezar a identificar de acuerdo a lo que el cliente espera recibir de mí. Y Emily, te escuchamos. Hola, profe, buenas noches. Hola. Yo quería agregar algo con respecto a las calificaciones de Google, De Google. en las redes sociales. Sí, justo yo ayer estaba revisando la página de nosotros para ver cómo aparecíamos nosotros en Google cuando nos buscaban y aplicando pues como lo que usted nos ha enseñado. Y entonces me aparece que tenemos bastantes reseñas en nuestro Google y pues de todo un poco, como hay muy buenos comentarios, también hay gente que le digo a los compañeros, es algo a lo que uno debe prepararse cuando empieza el negocio digital a expandirse, porque también llegan los buenos comentarios y también los malos. Entonces llegan los clientes que por cualquier cosita que haya pasado, más fácil te buscan para comentarte mal que para felicitarte. Entonces, veo yo todas estas reseñas, algo que nos ayuda mucho porque Google tiene como la opción de poner unas estrellas dependiendo de la calidad de los La comentarios. experiencia. Sí, entonces le ponía uno, creo que es como de 1 a 5 y eso también Sí. ayuda como a recomendar el lugar porque yo no sé, eso tiene algún bot que lee como los comentarios y dependiendo de lo que encuentra, dice la mayoría de los usuarios están satisfechos con este lugar y asimismo también aparece en Facebook. Nosotros, yo le hago pues la publicidad a nuestro lugar, nuestro negocio. Y en Facebook, hace unos días que lo estoy automatizando, ya aparece la opción que según lo que Facebook lee sobre esas calificaciones, automáticamente pone una calificación en el perfil. Entonces, ni siquiera yo lo puedo Y no puedes borrar nada. Controlar esa calificación que el mismo Facebook nos da, porque me aparecía al 90 y tanto de personas les gusta este lugar, porque de igual manera pues también hemos recibido uno que otro comentario malo en la publicidad que montamos, pero entonces a lo que voy es que antes de invitar a las personas de que nos califiquen y de que nos comenten, hay que asegurarse de tener esos canales. Yo he ido a lugares buenos y a uno va a buscar en internet y realmente tienen un Instagram muy pobre, un Facebook muy pobre o ni siquiera aparecen en el Google. Entonces, ¿qué voy a calificar? No califico uno nada porque no hay canales. Entonces hay que sí, antes de eso, que es muy importante, es muy bueno, hay que tener también unas buenas redes sociales pues ya montadas para que el cliente vaya y lo califique. Pero bueno, eso era lo que quería agregar. No, súper bien, Emily. Algo que yo quiero agregar basado en lo que acaba de comentar Emily son 2 cosas. Número 1, tiene total razón en el sentido de que yo tengo que sí o sí tener unas redes sociales actualizadas, que eso era lo que nosotros hablábamos en el módulo 2, cuando hablábamos cómo actualizar nuestro perfil, cómo optimizarlo, cómo publicar imágenes, cómo empezar como a generar esa retribución o cómo preparar nuestras redes sociales para que cuando el cliente llegue, pues se vea todo bonito, porque efectivamente si yo no tengo un Google, ¿qué le voy a decir a la gente que me califique? ¿Cierto? Y 2, segunda cosa que mencionaba Emily, que también es demasiado importante, y les voy a decir cómo funciona. Cada vez que, por ejemplo, yo estoy calificando en Facebook o estoy calificando en Google, yo como usuario le pongo el número de estrellitas, ¿cierto? Que quiero colocarle a ese punto. Entonces yo le digo, bueno, 5 estrellas, me pareció muy chévere, 4 estrellas,
3 estrellas, 2 estrellas o 1 estrella, tuvo súper mal, una experiencia súper negativa, que son los comentarios negativos que se pueden generar. Ni en Facebook ni en Google yo puedo alterar esos comentarios. Es decir, yo no puedo entrar a eliminar los comentarios los comentarios negativos, porque precisamente lo que hace el algoritmo, como lo mencionaba Emily, o lo que hace la plataforma, es poder evaluar y medir el nivel de satisfacción de cada usuario a través de las estrellas y darle una calificación general al sitio. Es decir, que si yo tengo 100 comentarios y de los 100 comentarios 2 son negativos, muy seguramente mi calificación está en 4.8 o 4.9, no va a estar en 5 porque 5 es 100% satisfecho. Ahora, si yo de los 100 comentarios tengo 80 comentarios negativos, muy seguramente mi calificación va a estar en 2, 2.5, creería que también de pronto podría alcanzar el 3, ¿cierto? Pero basado en eso, en la calificación que nosotros recibamos, tanto en los comentarios positivos como en los comentarios negativos, algo que yo sí o sí debo hacer, chicos, es, primero y súper fundamental, algo que yo sí o sí debo hacer, primero, poder entender claramente que yo tengo que responder a esos comentarios. Si la persona me calificó mal, que tuvo una mala experiencia, nosotros tenemos que responder a ese comentario diciéndole, señora Paola, gracias por hacernos este comentario, eso nos permite a nosotros retroalimentarnos, crecer y mejorar. Lamentamos que hayas tenido una experiencia negativa, pero agradecemos que nos hayas retroalimentado. Eso nos permite que futuros viajeros puedan tener una mejor experiencia. Te estaremos contactando para poder reparar el error de alguna forma. Eso también uno como usuario lo lee porque es muy real y recuerden que no existen los negocios perfectos, existen los negocios reales y cualquier negocio, y eso era lo que yo hacía alusión ahorita hace un momento que le decía a la señora Liliana, cuando nos va muy mal, uno sí busca hasta las piedras a ver qué encuentra para poder calificar y poder hacer quedar mal a la persona, porque ese es el comportamiento del consumidor de hoy. Pero cuando nos va muy bien, nos da pereza buscar, me quedo con la satisfacción de haber vivido una buena experiencia y ahí es cuando yo tengo que entrar como agente, como dueño de empresa, a decirle, señora Paola, qué bueno que te fue muy bien, queremos invitarte a que por favor nos regales una calificación en Google, una calificación en Facebook, mira que eso nos ayuda a que muchos turistas como tú puedan volvernos a contactar a nosotros, es parte de nuestro crecimiento, de nuestro fortalecimiento en canales digitales. Y estoy segura que las personas les van a dar a ustedes la retroalimentación. Entonces, frente al aporte que hacía Emily, es muy cierto, tenemos que primero buscar que todas nuestras redes sociales estén muy bien organizadas. Segundo, tenemos que hacer que de alguna u otra forma nosotros respondamos tanto los comentarios positivos como los comentarios negativos, es decir, tenemos que gestionar nuestros canales digitales. Y número 3, no tenemos que sentir miedo ni temor de los comentarios negativos, finalmente hace parte de la experiencia y del crecimiento que nosotros vamos a empezar a tener como empresa. ¿Que nos duele? Sí, por supuesto, a nadie nos gusta que nos digan feos, ¿cierto? Pero eso hace parte de el deber o la naturalidad que nosotros debemos de estandarizar dentro de nuestros procesos. ¿Listo, chicos? Entonces, dentro de eso, luego de hablar de ese proceso de transformación o ese proceso cíclico en el que el cliente presenta diferentes emociones, pasamos a identificar algo que es muy importante y son los puntos de contactos críticos. ¿Hay una persona me estaba hablando? ¿Alguno tiene una pregunta, chicos? Profe, buenas tardes para todos. Hola, Olver. Pues lo que yo le acabo de escuchar a usted y a la señora tiene toda la razón. Yo hoy tuve la experiencia que estuve con la hija entrando a la página, porque yo eso no sé, y estuvo mirando la calificación y es cierto lo que usted dice. Ellos le dan una calificación de 1 a 5, si no estoy mal, y el de nosotros tenía 4 hoy. Pero también hay comentarios buenos, pero también hay comentarios de corregir. Pero sí es bueno, como ustedes dicen, que hay que uno ponerle cuidado más a los malos que a los buenos, porque hay que comenzar como a corregir en dónde está de pronto un error. Pero solamente bendiciones y gracias, pero sí es realidad. Listo, señor Y Olver. sí, es muy importante contestar, porque Sí. incluso cuando uno contesta a alguien que de pronto haya hecho un comentario malo, ellos sí lo pueden corregir. Sí, es cierto. Aunque algunos no lo hacen. Yo en mi caso tengo una estrella 1, me calificó 1. Ajá. ¿Y qué me te dice dice, algún comentario? Ajá, dale. dicen que es muy lindo el lugar. Algún día espero ir a conocerlo. Y me califica 1.
No, pues eso no es un comentario negativo, ¿sí? Pues de alguna le dañó la calificación el señor. Uy, no, terrible. Sí, por desconocimiento, pero ese comentario hay que, No, yo lo hay que, contesté, obviamente lo exacto. contesté bien, pero no sirvió de nada. Igual, de todas Ya maneras, le quedó la calificación mal. porcentaje también lo comprobé en la medida, por ejemplo, estaba en 98 o algo así, y de pronto hubo muchos comentarios lo que tú nos sugeriste, invitar a las personas a que nos califiquen, y entonces al haber muchos comentarios, pues ese porcentaje se volvió insignificante y subió la calificación. Ajá. Y entre más comentarios haya, lo que más mira el usuario es que existan comentarios recientes. Entonces yo entro hoy a navegar y hay un comentario de la semana pasada. Yo digo, la empresa está vigente. Por eso es que cada vez que tengamos nuevos viajeros, nuevas personas, tenemos que decirles que por favor nos califiquen. Y nosotros deberíamos ponernos una meta mínima cada semana, que es lograr 1 o 2 comentarios dentro de esas plataformas para mantener activos. Aparte de todo el ejercicio de seguir publicando contenido y demás que debemos también hacer. Pero es la dinámica que tenemos que empezar a hacer ya cuando nosotros decidimos arrancar en nuestros canales digitales. Pero sí o sí, tenemos que calificar, tenemos que responder las calificaciones que nosotros nos dan. Eso sí está o es muy cierto. ¿Listo? Muy bien. Ahora hablemos un poquito de los puntos de contacto críticos que sí o sí nosotros tenemos que evaluar, también validar dentro del ejercicio que decía Emily. Si yo tengo WhatsApp, yo tengo que validar, y ese ejercicio lo vamos a ver en la próxima clase, yo tengo que validar efectivamente cómo funciona WhatsApp, qué información yo tengo dentro de mi WhatsApp, cuáles son los planes que yo tengo en mi WhatsApp, cuál es la foto de portada que yo tengo, cuál es la foto de perfil, cómo estoy utilizando las etiquetas para cada uno de los chats, ¿sí? Y tengo que tener una velocidad de respuesta en WhatsApp como mínimo inferior a 1 hora, y quiero decirles algo, que 1 hora es demasiado tiempo para responderle al cliente, ¿sí? Porque los clientes, una característica que tenemos nosotros como clientes es que de alguna u otra forma, algo que nos caracteriza a nosotros como clientes es que de alguna u otra forma los clientes queremos todo ya, tenemos respuestas rápidas, y como estamos en la emoción de comprar, necesitamos que claramente las personas rápidamente se conecten con nosotros, responden a las dudas, porque yo estoy caliente, como les decía, yo estoy en ese proceso como de calentura, de saber si el cliente me responde, si la persona me responde, y si me puede satisfacer esa necesidad que yo tengo. ¿Cuál es esa necesidad que yo tengo? Pues la necesidad de poder entender y poder hablar de poder encontrar ese viaje a ese destino al que yo quiero llegar. Eso finalmente es lo que yo necesito y lo que yo quiero lograr, ¿cierto? Entonces, dentro de esos puntos de contacto tenemos que tener claridad también en algo, y es los precios, las condiciones de nuestro servicio, todo lo que nosotros queremos establecer para que el cliente tenga la información clara y concisa, ¿sí? Tengo que confirmar de forma profesional, tengo que confirmar de forma profesional, tengo que tener un mensaje de bienvenida que sea muy bien estructurado, un mensaje de ausencia que también esté muy estructurado. La próxima semana que veamos WhatsApp, vamos a empezar a estructurar muy bien. Tengo que tener un código, si quiero, puedo implementar también códigos de descuento para que las personas puedan volver, y todo esto me va a permitir empezar a tener puntos de contacto crítico dentro de este ejercicio. Entonces, ¿qué es lo más importante, chicos, para tener el objetivo? Que cuando yo decido evaluar o empezar a medir la experiencia que tienen nuestros clientes en canales digitales, yo tengo que tener claridad sobre realmente qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo quiero lograr, y de alguna u otra forma poder entender cómo vamos a estructurar muy bien esos canales que yo tengo de poder vender. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos dentro de esto es poder que ustedes tengan muchas herramientas a la mano para poder tener claridad sobre el proceso de atención, ¿sí? En WhatsApp pasa algo, y es que podemos automatizar hasta cierto, o yo es mi recomendación, ¿no? Uno puede tener diferentes bots
para poder automatizar, pero es muy importante que nosotros entendamos que la automatización debe llegar hasta cierto punto. Si yo tengo una plataforma donde yo puedo organizar mi viaje, una plataforma tipo cotizador donde yo diga cuántos días voy a quedar. Imaginémonos un cotizador que uno diga cuántos días me voy a quedar. ¿Qué planes o qué destinos quiero visitar? Entonces yo digo, bueno, voy a estar 10 días en el Huila, quiero visitar, entonces para 10 días, ¿cuáles serían los planes que yo puedo hacer? Y uno le puede decir ahí, elige hasta 3 o elige hasta 5, que es lo que ustedes consideran que se pueden hacer en 10 días. Entonces yo escojo este y escojo este, ¿cierto? Y como que en cada plan me describan qué actividad puedo hacer. Después, cuántas personas viajan, cuántos niños, cuántos adultos, ¿cierto? En qué tipo de hotel les gustaría hospedarse y que automáticamente ahí me aparezca toda la descripción de una mini cotización de la reserva, de todo lo que yo tendría y lo que costaría el viaje y que yo tenga la opción de pagar, reservar y pagar o hablar con un asesor y que cuando yo le dé reservar y pagar automáticamente me ponga la plataforma, el cliente pague, reserve y ahí sí un asesor por parte de nosotros lo contacte para organizar los temas de viaje, si se pudiese hacer así o si el cliente deseara hacerlo así, que yo creo que hasta en un punto vamos a poder lograrlo. O por otra parte, poder lograr hablar con una persona a través de WhatsApp, pero saber que es un proceso tan personalizado que yo tengo que hacer una automatización muy bien estructurada, muy bien estandarizada para poder visibilizar si es posible automatizar o hasta qué punto yo puedo automatizar. Entonces, primero, elijamos muy bien dónde nos van a calificar nuestros clientes, si tenemos Google, si tenemos Facebook o si tenemos nuestro sitio web. Y número 2, cuáles van a ser esos puntos de contacto críticos por donde yo voy a relacionarme con mi cliente. Si yo voy a responder a través de Instagram, si yo voy a responder a través de TikTok, si yo voy a tener una cajetilla o un formulario en Google, o si yo voy a empezar a lograr 100% las conversaciones en WhatsApp, pero elijamos muy bien estos canales y podamos empezar a entender cuáles son los protocolos de atención por cada uno de esos canales, entendiendo y teniendo claro cuáles son nuestras listas de objeciones que pueden tener los clientes, teniendo claro cuáles son los paquetes y los precios y las condiciones que tiene cada paquete, poder tener protocolos de respuestas rápidas para poder confirmar de forma profesional, poder establecer nuestro lenguaje de comunicación y de alguna forma ir generando e ir estructurando muy bien cada uno de los pasos que nosotros queremos lograr. Y ya cuando yo he estandarizado eso, puedo empezar a identificar cuáles son los momentos de verdad de realmente generar una experiencia positiva en mis clientes. Y cuando hablamos nosotros del momento de verdad, es ese momento wow que estamos nosotros generándole a las personas, o ese momento que uno dice, uy, qué bueno. Dice, uy, estaba leyendo acá los chats y pena, chicos, que no me olvida siempre la asistencia. Esperen un segundo, porque ya les miro la asistencia. Esperen que se me bloquea aquí el computador. Chámbelo. Ay, guapo chiquis, esperen porque no les voy a poder compartir la asistencia. Se me bloqueó. Se me bloqueó aquí el WhatsApp, donde me habían mandado la... Permítanme un momento, chicos, porque si no, gracias por acordarme de la experiencia de... Ay, espérense, porque esto se me bloqueó. Me toca... Espérenme un segundo, chicos. Porque se me bloqueó el WhatsApp aquí y no tengo la asistencia sino en el WhatsApp. Entonces, mientras me abre aquí. Estábamos hablando de los 3 momentos de verdad cuando nosotros queremos generar una experiencia de servicio al cliente en los canales digitales. Primero tenemos que tener un primer mensaje que responda rápida y con calidez, que responda realmente a lo que las personas quieren lograr. Y dentro de ese ejercicio de lo que las personas quieren lograr, vamos a poder identificar no me aparece ahorita aquí la lista de asistencia, ya la pedí nuevamente, chicos, porque si no ustedes se van sin la asistencia y grave la cosa. Es que se me bloqueó aquí el WhatsApp
Tan raro. No sé qué le pasó a esto. Bueno, entonces enfoquémonos acá que me distraigo, chicos. Ahora les soluciono lo de la asistencia, ¿listo? Entonces, dentro de esos 3 momentos de verdad, hablamos de un primer mensaje donde nosotros tenemos que evaluar si estamos respondiendo rápido. Entonces, empecemos a evaluar los mensajes que nos han llegado esta semana y con cuánto tiempo yo he empezado a responderles. Si les estoy respondiendo de una forma cordial, si les estoy respondiendo con claridad, si les estoy respondiendo con rapidez. ¿Qué es lo que yo realmente estoy haciendo para poder entender cómo se está sintiendo el cliente dentro de ese primer contacto? Segundo, la llegada, ¿cierto? Es decir, recuerden, antes de la venta, durante la venta, evaluamos la llegada. ¿Y qué es la llegada? Es decir, que la experiencia que está viviendo el cliente en tiempo real supera lo que nosotros le prometimos en redes, supera lo que nosotros le prometimos a través de ese chat donde iniciamos con esa conversación, o no supera las expectativas. Porque hay algo muy, muy común que se genera y es la expectativa versus la realidad. Es decir, ¿cómo estamos logrando nosotros generar esa sinergia dentro del equipo para poder empezar a tener una experiencia positiva dentro de lo que vive el cliente de principio a fin? Y finalmente, el tercer momento de verdad es cuando el cliente se va, es decir, después de la venta. Le estamos pidiendo una reseña en el momento que es perfecto, cuando la gente se siente satisfecha, cuando la persona está en el momento de euforia, cuando la persona está en el momento más full de felicidad. Y a través de estos 3 momentos de verdad es donde el cliente va a definir finalmente si vuelve o no vuelve. Y dentro de esta experiencia, definir si vuelven o no vuelven, tengan siempre presente qué estamos haciendo antes, durante y después de la venta, en esos 3 momentos, ¿cierto? Y cuáles son esos 3 momentos que me están permitiendo a mí poder conectar a nivel emocional con mi cliente. ¿Qué quiere decir? Si les estoy respondiendo rápido y tienen una primera buena impresión de mí, si les estoy respondiendo acorde a las necesidades y están teniendo una primera impresión de mí buena, ¿cierto? Luego, empezar a entender o tener claro la experiencia de lo que él está viviendo versus lo que yo le prometí a través de redes sociales o a través de ese chat. Y después, cuando yo le estoy diciendo realmente que califique nuestro servicio y la retroalimentación genuina, la retroalimentación positiva o negativa que también puede tener el cliente hacia nosotros. Y por supuesto, eso es lo que nos va a marcar a nosotros tendencia de si el cliente va a volver o no va a volver, ¿sí? Chicos, entonces, dentro de este servicio, cuando nosotros hablamos de experiencia al cliente en canales digitales, es saber cómo estamos nosotros actualmente en canales digitales, cómo estamos logrando generar una buena práctica a través de esos canales digitales y vamos a poder focalizar los esfuerzos que nosotros tenemos a través de canales digitales. Vamos a ver rápidamente cómo poder consolidar nuestro Customer Journal en el sector turístico y cómo hacemos que la persona de principio a fin tenga una experiencia positiva frente a lo que nosotros le estamos prometiendo. Ya les dejé aquí también, mientras vemos el video, les dejé la lista de asistencia. Confírmenme, chicos. Si estamos... El Customer Journey es la historia que contamos de nuestro cliente. ¿Sí estamos escuchando? Perfecto, chicos. Por ejemplo, esta es la historia de Alfonso, un joven que necesita sorprender a su novia con una escapada romántica para su aniversario. Alfonso vio en sus redes sociales un anuncio de una laguna increíble llamada Bacalar. Entró a varios portales a buscar el mejor hospedaje. Se agobió un poco, pues había muchas opciones: departamentos, bungalows, hoteles, y finalmente se decidió a hospedar en un velero, pues quería algo especial. Lo reservó con su tarjeta de crédito, esperando que no fuera una estafa, y se puso en contacto con David, el dueño del velero, quien le dio información útil para su llegada. Confió en haber tomado una buena decisión. Cuando por fin llegó el día, se encontraron con David en el muelle con el velero. Les mostró las amenidades y los llevó a ver el atardecer. Alfonso se mareó un poco, pero logró lo que quería: sorprender a su novia. Cuando regresaron, Alfonso posteó muchas fotos del lugar, pues disfrutó mucho la experiencia. Regresó muy enamorado. Le dio una buena calificación al hospedaje y lo recomendó con sus amigos. Definitivamente volverá a reservar una experiencia como esta. Si se fijan, la historia se cuenta desde la perspectiva del usuario, en este caso, Alfonso. La historia es un ciclo, pero se puede visualizar como una línea, pues se conforma de una serie de pasos secuenciales.
Otro factor importante son las emociones que va viviendo Alfonso, pues nos ayudan a entender las oportunidades de mejora del journey. Utiliza esta herramienta para mapear tus servicios y entender mejor el uso de tus productos desde la perspectiva de tu cliente. Entonces, si se dan cuenta, chicos, aquí dentro de lo que acabamos de nosotros de visualizar es cómo el cliente o cuál es esa experiencia que nosotros estamos reconstruyendo desde el momento en que el cliente nos descubre. ¿Qué tienen que hacer ustedes ahorita? Empezar a evaluar desde el momento en que el cliente los descubre, cuál es ese paso a paso que ustedes van identificando, cuál es esa insignia que los hace a ustedes o que los caracteriza desde el momento inicial hasta el momento en el que el cliente vive la experiencia. Por ejemplo, aquí en el ejercicio nos decían que el muchacho que quería sorprender a su novia cumplió su objetivo a pesar que se mareó dentro del velero, ¿cierto? Entonces, pueden suceder cosas que nosotros no podemos controlar, pero al final nosotros tenemos que generar una experiencia que le permita al cliente superar las expectativas frente a lo que nosotros estamos vendiendo en redes sociales. Y esto es lo que nos va a permitir empezar a cumplir realmente esos estándares que el cliente está exigiendo en este momento para poder empezar a superar y para poder empezar a generar más confianza y más credibilidad dentro de ese proceso que tienen. Como buenas prácticas que ustedes deberían ya siéntense y empiecen a construir su Customer Journal. ¿Sí? Siéntense y tracen en una hoja tal cual como lo hicimos aquí, una raya, dividan esa rayita en 3 y empiezan a decir, yo qué quiero que el cliente sienta cuando me contacta. Yo qué quiero que el cliente piense cuando yo le responda. Yo qué quiero que el cliente viva cuando yo le dé la respuesta del tour que yo le estoy ofreciendo o de la reserva. Yo que quiero que el cliente viva cuando esté aquí en tiempo real, viviendo la experiencia de lo que yo le prometí antes de la venta. Y lo vamos a empezar a escribir de forma detallada para poder poner en práctica ese que se va a convertir finalmente en mi protocolo de servicio, en mi protocolo de atención. Y finalmente yo me tengo que preguntar algo y es, yo que quiero que el cliente piense, sienta y diga de mí cuando se vaya ya viendo haber adquirido mi servicio o mi producto, ¿cierto? Cuando ya haya vivido esa experiencia de conectar con el departamento del Huila, de hospedarse en mi hotel, de haberme contratado a mí como gestor turístico, de haberme hecho a mí poder empezar a lograr tantos resultados como poder empezar a vender más porque me compartió en redes sociales, porque me dejó una reseña. Pero yo que quiero que sienta el cliente, que piense y que diga, yo quiero que el cliente me recomiende, sí o no. Entonces sentémonos y construyamos esta línea de la experiencia que va a vivir el cliente y empecemos a identificar de alguna u otra forma cada proceso que me va a permitir a mí poder empezar a marcar la diferencia y poder empezar a marcar los resultados dentro de este ejercicio. Segundo, empiezan a definir un mensaje estándar para la bienvenida, la confirmación de las reservas, cuando la persona va a llegar, cuando se van a despedir. Mensajes estándar, pero no protocolarios, ni autoritarios, ni que parezcan un robot, sino que mensajes más emocionales, que conecten más con las personas, porque recuerden que le estamos dando la bienvenida a una experiencia inolvidable. Le estamos permitiendo que la persona empiece a recolectar información que realmente es valiosa para ellos. ¿Sí? Y dentro de todo este ejercicio empiecen a revisar toda esta semana los mensajes de WhatsApp que se están generando, empiecen a medir el tiempo de las respuestas y empiecen, como les decía hace un momento, como mínimo a pedir 3 reseñas semanales dentro del ejercicio que nosotros estamos haciendo. Siempre pidan esas reseñas con un mensaje cálido, en un link directo, y lo mejor que ustedes pueden hacer, chicos, es pedir la reseña en tiempo real. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros poder encontrar un punto fijo en donde las personas se sienten muy satisfechas, comparten su experiencia y esa experiencia va a quedar
registrada a través de canales digitales y le va a servir como referencia a futuros turistas que quieran viajar con nosotros. Recuerden que hoy en día las personas toman la decisión de elegir una agencia turística, de elegir un hotel por las reseñas que tienen en sus sitios web, por las reseñas que tienen en sus redes sociales, por los comentarios positivos que también tienen o negativos, porque ya hemos hablado de que se puede generar eso, y eso es lo que finalmente nos va a permitir a nosotros poder empezar a crecer, poder empezar a evolucionar y poder empezar realmente a encontrar esa estabilidad entre lo que estamos ofreciendo, lo que el cliente está percibiendo y lo que nos está retroalimentando para poder seguir creciendo. ¿Listo, chicos? Entonces, dentro de este panorama, la próxima sesión vamos a estar configurando WhatsApp Business, vamos a estar hablando de cómo atender o cómo crear protocolos de atención a través de WhatsApp, cómo funciona el tema de las etiquetas para poder hacer seguimiento y vamos a ir finalizando este proceso de acompañamiento de forma coherente, pero recuerden lo que yo les digo a ustedes siempre, lo más importante de todo esto es poder poner en práctica. Así que la tarea para el día de hoy es poder crear su mapa de experiencia del cliente para su negocio y poder definir 5 mensajes estándares que vamos a aplicar en cada una de esa etapa del Customer Journey. Preguntas, dudas, inquietudes, ¿todo bien, chicos? ¿Todo bien? ¿Listo? Muy bien. Olver, ¿tiene la manito levantado? Nuevamente, buenas noches a todos. Le cuento que estas clases son muy importantes, son muy bonitas, son animadoras porque ve uno que de verdad sí es necesario para toda la clase de negocio, como ustedes lo nombran. Solamente agradecerle digamos, a todas las personas que han estado detrás de este proceso y que es un crecimiento para todos los empresarios si le ponen ganas, que entiendan de este tema. La verdad se ve que es muy importante. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, don Olver, muchísimas gracias a ti por estar aquí conectado. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Bueno, señora Liliana, muchísimas gracias. Entonces, nos vemos, chicos, el martes. Si no hay más preguntas, no hay más inquietudes y cualquier cosa. Sí, profe, yo tengo dime. una inquietud, profe. Dime. Esto, yo la escuchaba ahorita de las referencias y todo eso, porque a nosotros, de verdad, la gente llega más por referencia. Ellos miran cómo les ha ido, cuáles son las recomendaciones, y así llegan. Pero resulta que, por ejemplo, a una niña yo la escuchaba antes, pero no lo entendí muy bien. Cuando hacen esa referencia, por ejemplo, en el caso de las plataformas de Booking, qué cosa tan terrible, porque a veces una calificación de 1 a 10 y baja tanto por alguna vaina y, por ejemplo, uno quiere responder, a decirle, venga, o sea, porque nosotros, por ejemplo, hacemos, si la gente llega allá, les decimos las sugerencias, inquietudes, que nos lo digan a nosotros antes de que lo publiquen. Pero hay gente que es muy bonita y otra dice, no, nosotros le calificamos y se van súper bien. Y cuando acuerde, dicen, ay, sacó 8 en ubicación, 7 en la tarifa y cosas así como, bueno, y estaban felices y contentos y uno que, mejor dicho, tira la puerta por la ventana atendiendo a todas las personas que llegan, pero cuando uno quiere responder para que corrijan o para que le digan a uno por qué hicieron tal comentario, Booking no lo sube. ¿Usted sabe cómo se debería manejar eso o qué tiene que hacer uno ahí, profe? Lo que pasa es que son plataformas, todas las plataformas tienen unas políticas, ¿cierto? Y dentro de las políticas que tiene la plataforma, algunas son esquivas. Por ejemplo, vuelvo y digo, Google tampoco te deja que tú puedas, sí te deja responder, pero no te da la oportunidad de eliminar el mensaje, porque pues no se trataría o no tendría chiste de que nosotros eliminemos los mensajes. En Booking nos toca ir directamente, pero como es una plataforma externa, lo mismo pasa de Airbnb, pero sí se deja calificar, o sea, sí dejan calificar o que le respondan a uno. Tocaría validar cómo está la configuración del Booking, pero por lo general sí deja que uno como que responda. Pues uno responde, pero no quitan las cosas negativas. Ah, entonces, no, es que eso nunca te lo van a quitar. No pero eso a veces son cosas que uno dice, pero ¿cómo? Entonces a uno le bajan el puntaje. Sí, no, eso ninguna plataforma te va a eliminar el mensaje, pero sí te dejan responder. O sea, pues uno tiene derecho a la defensa, ¿no? Pero no te van a quitar el mensaje. Sí, por lo menos no para ver qué hizo uno mal. Bueno, sí, señora. Bueno, chicos, entonces nos vemos en la próxima sesión el martes a la misma hora en el mismo canal. Un gusto haberlos saludado el día de hoy, chicos. Nos vemos si Dios quiere entonces el martes. Chao, chao. Gracias, profe. No se olviden. Muchas gracias.
Muy amable, Gracias, gracias. gracias. Chao, chicos, que estén bien. Chao, buena noche. Chao. Chao, muy buenas noches, gracias.